Hola, bienvenidos a nuestro canal. Este video se va a tratar de una secuencia de lo que es la fe. Este video yo lo voy a hacer solo y va a haber otro video que lo va a hacer Krista. Vamos a hacer las preguntas y responderlas. Desde que nací católico. Me bautizaron y todo, pero después conocí el cristianismo y la doctrina del cristianismo. Entonces mi mamá se hizo cristiana y ella es la que me introdujo al cristianismo. Así empezó todo. Cuando me di cuenta de la importancia de la fe en mi vida, yo creo que siempre. Desde que nací siempre me inculcaron eso. Siempre me inculcó mi papá, mi mamá, siempre me inculcaron tener fe. También fue duro porque es una constante lucha, se puede decir. Más que todo cuando tú eres un poco rebelde, cuando tú eres un poco desobediente también, no oyes consejos o cosas así. Uno se desvía del camino o se cae o pasa algo, ¿no? Pero el único que siempre te va a levantar, el único que te va a dar la fuerza, el único que siempre va a estar ahí, es el que está arriba. Fue parte de, en esos momentos, la verdad no estaba pasando un buen momento en mi vida, pero al conocerla a ella, a conocer a Krista, saber que ella también compartía y tenía la misma fe que yo, eso fue que nos acercáramos más. Creo que hasta ahora haya pasado todo lo que hemos pasado, ¿no? Porque nos conocimos, salimos como toda pareja normal y bueno, hasta casarnos y ahora vivir juntos, ¿no? Entonces yo creo que sí fue un factor fundamental. La fe influye en la comunicación con la otra persona. Creo que si no tienes fe, creo que no va a haber respeto, no va a haber tolerancia, no va a haber paciencia, no va a haber ninguna de las virtudes que a veces es un poco costoso para las personas tenerlas. Porque sin todo eso vas a faltar un respeto, vas a ser intolerante, no vas a tener paciencia. Entonces yo creo que teniendo fe es una base fundamental para la comunicación con la otra persona, sea cual sea la situación. Como cualquier pareja hemos tenido momentos y tenemos hasta ahora momentos incómodos. Siempre se puede llegar ¿no? a ver de esa manera, que se piensa diferente, y eso lleva a una conversación y eso lleva capaz a una pequeña discusión. Entonces, si no tienes esa fe, no tienes esa calma, esa paciencia, o de aguantar a la otra persona, o de no aguantar, simplemente no tienes esa tolerancia, simplemente se discute y ya. Entonces creo que en esos momentos difíciles que hemos pasado, se supere, lo manejamos de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la fe suficiente de que cualquier cosa se puede arreglar o solucionar. Que cuando podemos vamos a la iglesia a orar, dando gracias siempre antes de comer, antes de cualquier cosa. Entonces, cosas así. Creo que es la forma o la manera que compartimos nuestra fe juntos y que Dios va a estar ante todo lo que hagamos y todo lo que esté. El futuro es algo que se construye, ¿no? Es algo que solo Dios sabe lo que nos tiene para nosotros. Por la fe que tenemos, creo que hay que dejárselo a Dios porque no sabemos qué puede pasar en nuestro futuro. La verdad, yo tengo fe de que estemos juntos hasta viejos, capaz. En una relación siempre va a haber cosas buenas, cosas malas. Pero el punto es superarlas, pedirle a Dios y orar, ¿no? Por eso. La fe es algo que no tienes que perder, ni ahora ni en el futuro, esté como estén. Creo que va a hacer que crezcan ambos. Espero que les haya gustado y escriban qué es lo que piensan y escriban algo que puedan decir y también nos ayuden. Y como nosotros siempre decimos acá en el canal, que con Dios nada es imposible. Nos vemos en el próximo video. Bye.